En el mundo del fútbol siempre surgen talentos que asombran con su creatividad y habilidad natural, pero esa misma capacidad de no tener límites dentro del campo puede trasladarse a su vida personal. Muchos hoy hablan de Peñaranda, jugador que llamó la atención cuando apareció. Su estilo suelto y talento generaban ilusión, pero con el tiempo la indisciplina y su actitud desinteresada lo fueron alejando del destino que vislumbraba. Pero antes de Peñaranda hubo un jugador que logró la misma impresión, un genio rebelde que por donde iba asombraba, pero su propia actitud desenfrenada lo alejaba de trascender como se esperaba. Hoy les hablaré de Félix el Gato Hernández. Sin más que decir, comencemos. Félix José Hernández nace en Caracas, según algunas fuentes, el 18 de abril de 1973. Desde que tiene uso de razón juega al fútbol en las calles, escapándose de la escuela para ir a jugar. Con 10 años ya sabía lo que quería ser, futbolista profesional. Es jactado por algunos entrenadores que lo ven jugar y es llevado a los mundialitos de Caracas, que si me sigues ya debes saber qué eran. Pero si no, bueno, eran unos torneos que se realizaban en Caracas y traían a las mejores canteras de Sudamérica y Europa. En 1987, con unos 14 años, deslumbra a todos, rompiendo esquemas con una habilidad desenfrenada y estilo de juego suelto sin complejos. Tanto que los jugadores del Flamengo de Brasil se fijan en él, y no dudan en llevárselo. Llega a Brasil junto a su compañero de equipo Papi Rivas, que para los que no lo conozcan era el hermano de Stalin Rivas, y también era muy bueno la verdad. En Brasil se pasaría las tardes después de los entrenamientos en las playas de Copacabana viendo a Romário y Junior Baiano jugar fútbol tenis. Aquí no le iría mal, pero quería ser profesional y sentía que en el Flamengo tenía quizás mucha competencia, así que después de unos 2 años en Brasil, vuelve a Venezuela tomando una oferta de la Unión Atlético Táchira, hoy conocido como Deportivo Táchira, y con unos 16 años debuta como profesional a mitad de torneo. Incluso se hace notar dando 2 asistencias, demostrando que tenía algo diferente. En el Táchira, a pesar de su buen arranque, solo duraría un par de temporadas, sin brillar demasiado. Estaba un poco desconectado de todo y no le gustaba mucho entrenar. En la temporada 1991-92 llega al Anzoátegui, un equipo de menos presión donde logra volver a repuntar un poco, y en 1994 llega su gran oportunidad de relanzar su carrera. Llega al Minerven, equipo que estaba armando un equipazo con jugadores como Stalin Rivas, Laureano Jaimes, Luis Pájaro Vera, entre otros muchos. Aquí iniciaría de a poco y terminaría robándose el protagonismo levantando al público con sus jugadas. Jugaba literalmente para el público haciendo lo que quería sin ningún tipo de complejo. Con Minerven llegarían a cuartos de final de la Copa Libertadores siendo eliminados por Vélez Sarsfield, que terminaría ganando la Copa. Y aquí la verdad no sería tan protagonista ya que era más que todo suplente, la verdad era un equipo bastante completo y estaba Stalin Rivas jugando así que era complicado. Pero también juegan en este año posteriormente la Copa Conmebol, lo cual es la Copa Sudamericana, donde llegarían también a cuartos de final del torneo siendo eliminados por Corinthians de Brasil. En ese torneo sí sería uno de los mejores jugadores del equipo y destacaría bastante. En 1996 llega el torneo preolímpico de Mar del Plata en Argentina, donde Venezuela haría un gran torneo pasando desde la primera fase y quedando cuarta en la fase final. Aquí sería uno de los mejores jugadores en un equipo donde estaban jugadores como Gabriel Urdaneta, Rafael Castellín, Rubén Morán y Rafael Dudamel, entre otros. Marcaría este gol para el recuerdo también. Este mismo año juega con Minerven, la Copa Libertadores en un grupo complicado con River Plate y San Lorenzo. En ambos partidos sería figura, marcando y asistiendo. Daría esta asistencia espectacular de taquito frente a River Plate que definiría rompiendo al arco Castellín. Como dato curioso, este contaría años después que siempre entrenaban esta misma jugada en los entrenamientos ellos dos. Y también marcaría este gol de cabeza frente a San Lorenzo. Avanzarían a octavos de final donde caerían frente al América de Cali de Colombia. Como dato curioso para que tengan una idea, el América de Cali y River Plate llegaron a la final de ese torneo, y la copa la ganó River, o sea, literalmente se enfrentaron contra los mejores equipos del torneo. Esta fue una de las etapas más centrales de su carrera. Como dato curioso, por estos años quizás no muchos sepan que también llegó a jugar en un equipo de futsal llamado Caciques de Monagas. Así que sí, estaba jugando futsal, él en fútbol campo, o sea, bastante random la verdad. Y bueno, aquí empezarán los verdaderos problemas. Tras sus actuaciones a nivel internacional, llamaron la atención de muchos equipos en diferentes ligas. Uno de ellos fue Talleres de Córdoba de Argentina.
La historia cuenta que Ricardo Gareca agarró la dirección técnica de la T de la mano del empresario Carlos Quieto, quien le pidió si podía llevar un jugador que él representaba. De esa forma el entrenador dio el visto bueno y el delantero viajó al país. Llegó con 23 años y muchas ilusiones. Pero aquí es donde empieza todo. Se presentó en el alojamiento designado para la concentración y pidió en pose de ganador las llaves de la habitación que le tocaría, pero el conserje no le daría las llaves y le dijo básicamente que se tenía que ir a encamar a otra parte. La pregunta que cada uno se debe hacer en este momento es el por qué el término encamar. Bueno, resulta que llegó acompañado por una damisela que venía con poca ropa, por decirlo de alguna forma, motivo que generó el enojo del cuerpo técnico y su rápida salida. Según una conocida revista deportiva del momento, Gareca le dijo: Boludo, acepto que vengas a ganarte un mango y lo primero que haces es aparecerte como un gato. En este año también debuta con la selección mayor frente a Chile en un partido por eliminatorias. La verdad me sorprende que no haya debutado mucho antes, pero bueno, tuvo que ver con la forma en la que había llevado su carrera hasta ese momento sin mucha estabilidad. Jugó varios partidos por eliminatorias hacia el Mundial de Francia 98. En 1997 llega al club donde comenzó su carrera profesional, el Táchira. Aquí logra retomar la regularidad haciendo un gran torneo y maravillando al público con sus jugadas. Aquí surge otra movida. En 1997 llega al Real Valladolid de España. Generó mucha ilusión su llegada. Tuvo una foto de presentación y algunos entrenamientos demostrando un buen nivel, pero otra vez haría de las suyas. Luego de la presentación con la prensa, hizo pretemporada con el equipo, entrenando y jugando incluso un amistoso donde lo hizo muy bien al punto de ser considerado para ser convocado en un partido que tendrían de UEFA. Pero luego de la nada no se cierra el fichaje. Nadie entiende nada, no se sabe el por qué. El entrenador dice ante los medios que no se dio porque no estaba en condiciones físicas óptimas, y eso fue todo. Pero la realidad contada por él mismo años después y diferentes fuentes es que fue por indisciplina. Aquí parte del relato del propio Félix. La verdad fue por indisciplina y nada más. El entrenador salió diciendo eso para que no me mataran y eran puras mentiras para salvarme. Porque yo salía, no todas las noches como dicen algunos, pero sí bastante y me gustaba, la verdad. Por este tiempo también tuvo un breve paso por el Deportes Tolima de Colombia, pero en Uruguay volvería a hacerse un nombre a nivel internacional. Aquí en el Montevideo Wanderers le iría muy bien, siendo uno de los goleadores del equipo con su estilo particular y sería nombrado el mejor jugador del torneo. Luego llegaría otro de los grandes momentos de su carrera, su llegada a México. Llegaría para jugar con el Celaya de Butragueño, con el que por cierto solía ir a jugar al básquet. En México brillaría siendo uno de los mejores jugadores de su equipo y dejando grandes actuaciones como un partido contra el América. En este partido sería reconocido como el mejor jugador del partido y marcaría un gol que cerraría una goleada mítica de su equipo. En México, a pesar de todo, no abandonaría sus andanzas nocturnas y bueno, él mismo contaría que el club hasta le colocaría una especie de detective que lo seguía a todos lados. En México lo recuerdan de muy buena manera, siendo uno de los mejores momentos de su carrera. También tendría un paso breve por el Necaxa y ya con la selección jugaría la Copa América de 1999. Esta sería su última gran presentación con la selección. Aquí hay una anécdota curiosa. Se toparía con un Juan Arango de 19 años. Recuerda que se le acercaron a decirle: ese chico que está ahí es tu sucesor. Solo tengo 27 años y ya me están retirando. Corte aparte, el contó que admira mucho lo que hizo Arango, que era disciplinado y hizo las cosas bien, pero comentó que ambos eran diferentes, que él era extrovertido y algo loco, mientras que Arango era tímido. Incluso dijo que estando en la posición de Arango cuando estaba en España, básicamente él hubiera estado con actrices y hecho un poco de todo. De aquí empieza literalmente a recorrer el mundo. Se va a jugar al Poliegido de la segunda división de España, tiene un paso por Emiratos Árabes Unidos, donde jugaría con George Weah. Luego va al Deportivo Maldonado de Uruguay, donde deja el equipo a los 2 meses para irse a Estados Unidos. Y tuvo hasta un paso por China, donde jugó unos 6 meses y admitió sin problema que fue por dinero nada más. Durante este tiempo también tendría un paso por el Ital Chacao y se retiraría finalmente en el Deportivo Anzoátegui a los 33 años. Dijo que se retiró porque ya estaba cansado de los viajes constantes y de los entrenamientos, aunque comentó abiertamente que tampoco es que entrenara mucho durante su carrera.
Tiempo después empezaría su carrera como técnico, siendo muy abierto siempre sobre los errores que cometió durante su carrera. Uno de ellos es que se gastó todo su dinero y que le hubiese gustado invertir en algo, como una casa en la playa o una lanchita. Como técnico ha pasado por varios equipos, principalmente en categorías formativas. Un jugador con un talento poco habitual y que prometía mucho, pero los excesos, el gusto por la vida nocturna y su manera relajada de ver la vida lo llevaron a no lograr dar su máximo potencial. La verdad no hay mucho material de él, pero recopilé algunas imágenes y partidos que encontré para que lo vean los que no pudieron verlo y ver quizás cómo jugaba. Voy a hacer una breve descripción de quizás algo más completo. Bueno, era un mediocampista ofensivo, polivalente, que se podía mover por todo el frente de ataque. Le gustaba desbordar y asociarse constantemente. Era algo excéntrico en ocasiones, haciendo gestos y jugadas para el público. Y en Brasil fue donde básicamente él se formó y admitió que ahí fue donde él básicamente copió este tipo de cosas y aprendió a ser un poco más excéntrico en esta forma. Y a pesar de lo que muchos puedan pensar, solía defender y recuperar balones. No se desentendía de esta faceta para nada. Y una de las principales virtudes era su juego aéreo. Tenía una técnica de cabeceo muy buena, aprovechando muy bien su altura y porte. Ojalá hubiera podido conseguir más partidos de él, pero bueno, imaginen lo bueno que era como para llamar la atención a pesar de su indisciplina de distintos equipos en todo el mundo, en una época donde los futbolistas venezolanos no eran muy considerados. Espero les haya gustado el video, la verdad me lo estuvieron pidiendo mucho, así que bueno, no olviden dejar sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y por qué no alguna anécdota que tengan sobre él o con él, y no olviden suscribirse si no lo están. Sin más que decir, hasta la próxima. De Carlos Pavón ahora se retrasa un poco para recibir y ayudar un poco a tener más el balón en la zona ofensiva. Qué bien Félix Fernández, sin duda el más valioso.
since you going to bed? Not right now. Ain't you planning on going to bed in the near future? No. You ever going there? No. I ain't sleeping. No, not me. Boss, let's get out of here.